El mayor problema que tienen los negocios en redes sociales, principalmente en Instagram y las marcas personales, es el alcance en Instagram. ¿Sí? Es como un punto de dolor que todos los negocios y todas las marcas personales son conscientes, porque las historias hoy en día, a día de hoy, es un punto de conversión súper fuerte en los negocios, mucho más que incluso los Reels. ¿Sí? Los Reels se usan como fuente de captación y las historias como fuente de conversión. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué es un dolor tan importante? Y hoy te voy a mostrar cómo hice con un cliente y con un negocio para aumentar el alcance de sus historias un por 6. Te voy a explicar la lógica de cómo funciona el algoritmo en Instagram y cuál es la estrategia que seguimos para aumentar el alcance de las historias. Pero primero vamos a ir al origen, ir al núcleo del problema, que es dentro de lo que es Instagram como tal. Tenemos básicamente el formato historias, ¿sí? Este es el formato de historia y el formato reel, ¿sí? Para que tengan una referencia, hoy en día se usan mucho, que es un error muy común acá en redes, hoy en día se usa mucho los Reels como fuentes de conversión, ¿sí? Básicamente para ganar dinero. Cuando en realidad las historias es nuestra fuente de conversión más alta. ¿Por qué digo esto? Quien normalmente interactúa con nuestro Reel no es comúnmente la gente más calificada. La gente más calificada va a estar siempre sí o sí en las historias. ¿Por qué? Porque gente que consume nuestras historias es gente que consume nuestra información, que sabe quiénes somos, que nos conocen en otra faceta, no en la faceta del personaje, del valor que yo acumulo en menos de un minuto, que es el reel, sino que en la faceta de historias donde muestro quién soy, qué es lo que hago, a qué me dedico, mi etapa más emocional, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al núcleo del problema, que es las historias es donde comúnmente las marcas personales ganen dinero, no en los reels. Los reels sirven simplemente para hacerse viral, para captar más tráfico, etc. Pero todo ese tráfico que captamos tiene que en este caso pasar por las historias, que es donde nosotros vamos a hacer el trabajo de conversión. Entonces, esto, retomando a lo más importante que hoy en día son las historias en las marcas personales y los negocios que tienen presencia digital en Instagram. Pero, ¿cuál es el problema? Que es muy común ver cuentas de 20.000 seguidores, por ejemplo, si estos son seguidores, que las historias se las ven de 200 a 500 personas, básicamente. Personas. Es decir, de 20.000 personas que te siguen en tus redes, las historias solamente te las consumen 200 a 500 personas. Es decir, de público calificado que vos tenés que es más propenso a comprarte un servicio, solamente tenés de 200 a 500 teniendo una audiencia de 20.000 seguidores. Cuando, para que saquen una referencia, el alcance en historias tiene que estar por lo menos por el 10%. ¿Sí? Puede estar un poco más en un escenario ideal que esté por encima del 10%, pero siempre de tus seguidores tenés que calcular el 10% es la gente que te tiene que ver las historias. ¿Sí? Entonces, en este caso, teniendo 20.000 seguidores, el 10% en realidad son 2.000. ¿Sí? Las historias de una cuenta de 20.000 seguidores deberían verla al menos 2.000 personas. Que esto, en la mayoría de los casos, no pasa. Y hoy te voy a explicar el núcleo del problema de por qué esto no pasa, cómo funciona el algoritmo y cuál es la solución a este problema, para que si tenés negocio lo puedas aprovechar, y si no tenés negocio y te puedes apalancar de un negocio porque estás ofreciendo algún servicio, lo que sea, que esto lo tengas en cuenta, porque este es un problema el cual todos los dueños de negocios son conscientes que lo tienen, pero no saben la solución y tampoco le dan la importancia que realmente tienen, a pesar de que son conscientes de que las historias es el punto de conversión más alto. Entonces vamos a ir directamente al grano de cómo solucionar este problema y el núcleo del problema. Entonces, retomando con lo que acabo de decir antes, ¿por qué es muy común que cuentas de 20.000 seguidores, 100.000, 200.000, lo que sea? ¿Por qué comúnmente este tipo de cuentas tienen alcance súper bajo? ¿Sí? En este caso, está muy por debajo del 10%. La razón y la explicación de todo esto, te voy a mostrar gráficamente cómo funciona el algoritmo, porque el algoritmo funciona por, básicamente, interacción. ¿Sí? Las historias particularmente, hubo más o menos hace 5 meses, cuando estoy subiendo este video, 6 meses, que el algoritmo de Instagram cambió bastante, hubo una actualización que perjudicó bastante a el alcance en general. Entonces te voy a mostrar cómo podés básicamente jugar con este tipo de interacción, pero principalmente para las historias. Porque una cosa es cómo funcionan los reels y otra cosa es las historias. Que son algoritmos, bueno, el algoritmo funciona de igual manera, pero tenemos... no son dos algoritmos por separados, pero son dos funcionamientos por separado básicamente. Una cosa son Reels, otra cosa son historias. Así como nosotros captamos la atención en Reels y nos tomamos el trabajo de guionar, etc.,
Lo mismo pasa en las historias. No es que en las historias puedo hacer un trabajo así nomás y simplemente porque traigo más tráfico con mis reels y tengo más seguidores, va a aumentar la gente que me ve las historias, porque no va a pasar. Entonces, básicamente te voy a mostrar cómo funciona en un dibujito el algoritmo dentro de las historias de Instagram. Entonces, para eso te voy a hacer este dibujito. ¿Sí? Tenemos dentro de este primer circulito que ven acá, tenemos básicamente una audiencia, ¿sí? Que esta es la primera audiencia que nos valida. Esto lo mismo pasa en los reels, ¿sí? Pero esta es la primera audiencia que nos valida si nuestras historias son interesantes o no. Para que entiendan, los reels funcionan de igual manera, así que esto trasladan en los reels. Si esta primera audiencia, ¿sí? Vamos a poner X, pueden ser X cantidad de personas. Vamos a poner X. O 10, por poner un ejemplo. Estas 10 personas son nuestro primer filtro para que Instagram detecte si nuestras historias son interesantes o no. ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente, y cómo identifica el algoritmo de Instagram, mediante si la historia se scrollea o se pasa al siguiente creador o pasa muy rápido las historias, etc. Entonces, si la persona retiene nuestra historia, la ve, consume, se queda un rato, interactúa, deja un like, responde una encuesta, nos responde un mensaje, nos la historia, etc., eso es un indicador de que estas 10 personas, que es el primer filtrado, nos habilita a que Instagram muestre un poquito más la historia y nos posicione por encima. ¿Por qué? Porque en el feed de Instagram nosotros tenemos las historias, que son estos circulitos, ¿sí? Esto lo ves en tu feed. Entonces, no es lo mismo aparecer estos primeros 4 que de los 4 en adelante. Porque los 4 en adelante la persona tiene que scroll o tiene que ver la primera y tiene que ir pasando. Entonces, ya cuando llega a la cuarta, la persona comúnmente ya del estímulo que busca hoy en día el consumidor, pasa y pasa rápido. Entonces, nosotros tenemos que lograr posicionarnos acá, en los primeros, porque cuando nosotros subimos una historia y nos posicionamos acá y logramos hacer lo que les voy a mostrar ahora en la continuación, vamos a lograr que las historias se muestren mucho más y que estén mejor posicionadas. Entonces, ¿cómo hacemos básicamente? Este primer filtrado es la primera audiencia que nos va a validar si nuestra historia es interesante o no es interesante. Si es interesante y esto está bien, pasa al siguiente grupo de audiencia, ¿sí? Que acá hay un grupo de 100 personas, por ejemplo. Entonces, cada vez vamos de una audiencia más chiquitita a una audiencia más grande. Si esta primera audiencia, que es más chiquitita, nos valida las historias y dan el indicio a Instagram, al algoritmo, de que están bien, de que la gente interactuó, de que son historias interesantes, se va a mostrar al siguiente grupo, que es un grupo de nuevo, X. Pero acá puse el ejemplo. 100 personas. Se le muestra las historias a 100 personas nuevas. Se le posiciona primero a 100 personas nuevas. Si esas 100 personas de nuevo muestran interacción, pasa al siguiente grupo. ¿Sí? Que acá ya tenemos el resto. No sé, 1000, por ejemplo. 1000 personas. Que puede ser X, según la cantidad de seguidores que tengas, etc. Entonces, fíjense cómo funciona el algoritmo. Primero se muestra un grupo y ese grupo nos valida si las historias son interesantes o no. Si son interesantes, se muestra el siguiente. Y si son interesantes para ese siguiente grupo, se muestra el siguiente. Ahora, si para este primer grupo es interesante, pero hasta para este segundo grupo no es interesante, el grupo, las historias se van a quedar en este punto. A esta audiencia no se le va a mostrar, básicamente. Todo va a quedar ahí. Nos vamos a quedar en este segundo grupo. Esto para que entiendan la lógica de cómo funciona el algoritmo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tus historias las ven poca gente es porque tus historias no son relevantes, no aportas valor, no interactúas con la gente y tus historias no están siendo relevantes, básicamente. Esa es la realidad, suena crudo de escuchar, pero tus historias son aburridas, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero, paso número 1, análisis, ¿sí?, de audiencia. Esto es algo que los negocios nadie hace. Tenés que tomarte el tiempo de entender a tu audiencia, entender al público que te sigue. Porque esto nos va a definir el siguiente punto, que es el marketing, que ahora te voy a mostrar. Pero esto es básicamente analizar qué calidad de público te sigue y qué le interesa a tu público. Porque según lo que le interesa a tu público, vos tenés que adaptar tu contenido a eso. Porque eso va a hacer que tu contenido sea más relevante. ¿Cómo hacemos el análisis de la audiencia? Con un activo valor. ¿Sí? Activo de valor. ¿A qué me refiero con activo valor? Un documento, un video, un lead magnet, puede ser lo que sea. Algo que le puedas dar de valor a tu audiencia de manera gratuita, que le aporte valor genuino, que sea un aporte de valor bueno, como para que la gente justifique responderte una historia y querer recibir este activo valor. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar el siguiente paso, a qué me refiero con esto. Obviamente esto me lleva al paso número 2, que es, básicamente, paso número 2, hype al activo de valor. ¿Sí?
¿Con qué me refiero a hype al activo valor? Cuando nosotros tenemos un activo valor que le vamos a dar a nuestra audiencia, tenemos que crear hype a través de ese activo valor. ¿Con qué me refiero a hype? Crear expectativa, crear curiosidad, crear intriga. Avisarle a tu audiencia, o en este caso si vos te asocias con un negocio, avisarle a la audiencia de que estás a punto de o que estás preparando un activo valor para X transformación, para lo que sea, donde se los vas a dar de manera gratuita. Eso va a hacer que la interacción de a poquito también aumente y va a hacer crear expectativo hacia este activo valor. Entonces la gente lo va a ir esperando. Con esto básicamente me refiero a regalar, ¿sí?, un activo de valor. Entonces, el paso número 1, que es crear el activo valor, y el paso número 2, que es crear hype hacia el activo valor, nos va a llevar a el análisis de la audiencia. Nosotros lo que vamos a hacer es entregar este activo valor a cambio de que la audiencia nos rellene un formulario, el cual ese formulario tiene las preguntas de la típica de qué te gustaría aprender de mi contenido, etcétera, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir el paso número 1 y este paso número 2? Básicamente, adaptar mi contenido en relación a las respuestas, ¿sí? Respuestas igual contenido. ¿A qué me refiero con esto? Si no te tomaste el tiempo de hacer este análisis de la audiencia nunca, lo tenés que hacer, sí o sí. Y si no lo hiciste con el negocio con el que estás trabajando, lo tenés que hacer. Porque es muy probable que pase, que nos ha pasado a nosotros también, con clientes que hemos tenido. Ejemplo, una persona que ofrece servicios sobre cómo crecer en redes sociales, por ejemplo. Históricamente el marketing de ese tipo de nicho puede ser crear un negocio propio. ¿Por qué? Porque tener una marca personal es tener un negocio, crear un negocio propio que te genere X rentabilidad. Cuando hacemos el análisis de la audiencia, capaz te das cuenta de que el público que te sigue, capaz no le interesa crear un negocio propio como tal, sino le interesa generar ingresos extra. Porque crecer en redes sociales se puede adaptar no solo a crear un negocio, sino a generar un ingreso extra. Entonces, si tu marketing y tu contenido históricamente fue dirigido a crear un negocio propio, ese contenido no resuena con tu audiencia. Entonces, cuando vos cambias el contenido y tu marketing en relación a las respuestas, le estás aportando valor a tu audiencia de la manera que quieren ellos escuchar. Y el aporte que ellos quieren escuchar y lo que ellos están buscando, básicamente. Entonces, tu contenido va a empezar a ser más relevante. Por ese simple cambio en el marketing y en tu contenido, el alcance en tus reels, en tu contenido, en lo que sea, se disparó. Porque estás solucionando un problema que tu gente quiere ver. A tu gente no le interesa crear un negocio propio, a tu gente le interesa generar ingresos extra. Entonces tu marketing, el cómo crear una marca personal o el cómo crecer en redes, tiene que estar adaptado a cómo generar un ingreso extra. Eso va a ser en contenido ser más relevante. Esto puso un ejemplo por poner un ejemplo, pero esto derívenlo a cualquier nicho, a cualquier servicio, a lo que sea. Esto es el análisis de la audiencia, nos va a dar información precisa sobre esto. Esto nos lleva al paso número 3, que es de los más importantes. Paso número 3. Este es el más complejo y al mismo tiempo el más simple. Lleva tiempo. Sé que lo que voy a decir va a parecer simple y va a parecer complicado. Ponerlo en práctica es un poco complicado, pero es cuestión de práctica. A los pocos historias que haces, te sale. ¿Sí? ¿Qué es el storytelling? Storytelling. Y para esto no necesitas ser un experto en copywriting o en storytelling, tienes que hacer un curso de storytelling. No, esto es lógica, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con storytelling? Básicamente, detrás de cada acontecimiento creo una historia. ¿A qué me refiero con esto? Yo en mis historias, de hecho para que tengan de referencia, yo en mi negocio, y mi negocio depende plenamente del orgánico, o sea, invierto muy poco en publicidad y orgánicamente me va súper bien por suerte, pero porque le invierto mucho tiempo al orgánico. Mis historias, a lo que iba, mis historias, le dedico más tiempo a mis historias que a mi contenido, o sea, a los guiones de mis reels, para que tengan referencia. Entonces, para que entiendan la importancia de lo que es las historias. Las historias tienen que ser estratégicamente armadas una por una. Tienen que tener un propósito, tienen que romper alguna creencia limitante, alguna objeción frecuente, tienen que alimentar al aporte de valor en algo, a la interacción, lo que sea. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Detrás de cada acontecimiento que yo cuento en mis historias, creo una historia. No una historia de subir una historia, un posteo, sino creo una historia detrás de esa historia. Es decir, yo quiero contar, quiero subir una historia sobre que bajé de peso, ¿sí? Bajé de peso. ¿Qué es lo que hace comúnmente cualquier marca personal? Sube una historia, una foto y muestra que bajó de peso. Pésimo, ¿sí? Porque ya está, ya no aportaste nada, no mostraste nada. De nuevo, aporte, valor, interacción, intriga, curiosidad, hacer participar a la audiencia de nuestra vida, de nuestro entorno, de todo. Entonces, bajé de peso es el acontecimiento, ¿sí? Este es el acontecimiento. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Sube una historia, una foto en el espejo, bajé de peso. Pésimo. ¿Qué es lo que hay que hacer?
detrás de este acontecimiento, crear una historia. Entonces, ¿qué es lo que hago básicamente? Puedo crear una historia mostrando cómo estaba yo antes, ¿sí? Que estaba básicamente más gordo y que ahora, gracias a que encontré X metodología, logré bajar de peso, pero me crucé con estas complicaciones, que no tenía ganas de ir al gimnasio, que me costaba alimentarme, etcétera, etcétera, etcétera. Muestro que bajé de peso, muestro la transformación y dejo alguna reflexión de lo que sea. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estás haciendo con esta historia? Estás haciendo que la gente quiera participar de la historia, quiera ver tu transformación, porque acá el bajé de peso, detrás del bajé de peso hay una transformación. Que la gente que te quiere comprar tu servicio como nutricionista, como fitness, que le interesa bajar de peso, no le interesa que vos bajaste de peso, le interesa qué es lo que tuviste que hacer vos para bajar de peso, porque ellos quieren lograr lo mismo. Entonces, detrás de esta historia de bajé de peso, lo que hago, nuevamente, es crear una historia de cómo estaba antes, de cuál fue mi camino, qué complicaciones tuve, mi transformación y cuál es la reflexión de mi transformación. Entonces, de que, bueno, una vez que bajé de peso, me siento más confiado conmigo mismo, ligo más, lo que sea, según iba a decir una palabra que está mal, pero el centro de atención el cual vos le quieras dar puede ser, de nuevo, bajé de peso porque me siento más confiado conmigo, o porque me puedo ir a la playa y sacarme la remera y estar cómodo, o puedo ligar mejor. Según el foco de atención que vos le quieras poner a la historia, va a ir por ahí. Pero lo que voy es toda la transformación, las complicaciones y una reflexión de que vos sacaste a partir de bajar de peso. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende. Eso va a llamar la atención, porque la gente se va a sentir identificada, porque la gente también está pasando por las complicaciones que tuviste que pasar vos para bajar de peso, porque también las personas estuvieron en tu estado actual, iba a decir, en tu estado pasado, que es estar gordo, porque la gente quiere bajar de peso y quiere saber cuál es el resultado deseado de no simplemente estar bajo de peso, sino la confianza que te genera, los beneficios que te trae estar bajo de peso. Entonces, todo esto es lo que ustedes tienen que crear atrás de las historias, que para esto es storytelling, crear una historia, obviamente. Ahora, no es simplemente esto, porque acá hay un error que va a cometer todo el mundo, que es suben videos selfie, hablando a cámara, así nomás, etc. Entonces, ahí perdiste el juego. Ahora te voy a mostrar cuál sería el siguiente paso. Y paso número 4, e importantísimo, ¿sí? Cambios de formato. Esto es importantísimo, ¿sí? Cambios de formato. ¿A qué me refiero con cambios de formato? Y para esto lo voy a poner bien gráfico, ¿sí? El cambio de formato me refiero a la siguiente, ¿sí? Cada uno de estos cuadraditos que voy a hacer, ¿sí? Son historias. Así. Y así. Bien. Este va a ser el ejemplo que está mal y este es el ejemplo que está bien. ¿Qué es lo que comúnmente, error que comete todo el mundo? Cada uno de estos cuadraditos que ves acá son historias. Entonces, ¿a qué me refiero con él? De nuevo, lo voy a poner arriba para que quede cambio de formato. Esto es importantísimo. Tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el error que comete todo el mundo, básicamente? Subo una historia, de nuevo, volvemos al acontecimiento de antes. Bajé de peso y creo la historia. Entonces, para crear una historia, obviamente, tengo que hacer varias historias. No lo voy a contar en una de un minuto, porque no tiene sentido. La idea es que cada una de nuestras historias sea como una serie de Netflix. Que quien vea esta primera historia quiera ver la segunda, quien vea la segunda quiera ver la tercera, que sea una historia. Por eso digo, crear atrás del acontecimiento una historia. Porque cuando yo, en la primera historia, estoy hablando de cómo estaba antes y de que le voy a contar a la audiencia de qué es lo que tuve que pasar para llegar a X peso, va a querer ver la siguiente. Cuando vea las complicaciones que tuve queriendo bajar de peso, va a querer ver la siguiente, etc. Y así. Entonces, ¿cuál es el error que comete todo el mundo? Sube un video selfie, a la siguiente historia otro video selfie de 1 minuto, a la siguiente historia otro video selfie con un texto, a la siguiente historia sube la foto y a la siguiente sube otro video nuevo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa a esto? Que no hay cambio de estímulo a la persona. La persona, para que te vea 2 minutos o 3 minutos seguidos en historias, en un video selfie, sin cambio de plano, sin cambio de nada, vas a perder a la gente. La gente no te va a tomar el mensaje como tal. Entonces, el hacer eso lo que te va a terminar pasando es que, por ejemplo, la primera historia te las vieron 200 personas, la segunda te la vieron 120, la tercera te las vio, no sé, 80, esta 50 y esta 20, por ejemplo. No sé, por poner un ejemplo. Entonces, de 200 personas que te vieron las historias,
la última te lo vieron 20. Entonces vos no estás teniendo un alcance de 200 personas. El alcance real que tenés es el promedio, más o menos 80. No es nada. O sea, es muy poca gente. Entonces vos tenés que lograr que quien te vea esta primera historia, que llegue a la última y que no haya bajado tanto el promedio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cambiando el formato, que ahora te voy a mostrar acá el ejemplo bueno. Pero quiero que entiendan esto. Cuando ustedes hacen historias, varias historias al día, cuando ustedes hacen un video, si ustedes en la primera historia hacen un video, es importante que la segunda no sea un video, que sea otra cosa, que sea otra foto, que si hacen un video de 1 minuto, que no se graben simplemente así, hablando a cámara y que no se muevan. Muestren el ambiente, cambien a cámara frontal, vuelvan a cámara. Cada 5 segundos ustedes tienen que entender que esto lo pueden ver con MrBeast, por ejemplo, que es el súper picante en YouTube. Cada 5 segundos tenés un estímulo distinto. Nunca vas a ver que MrBeast te quede 20 segundos mirando el mismo plano una persona hablando. No te va a pasar. La persona te está metiendo constantemente estímulo, estímulo, estímulo. Y eso lo pueden ver en mis reels. Si no me seguís en mi perfil, anda a mi perfil, fíjate cómo está mi contenido y te vas a dar cuenta de que cada 5 segundos hay un estímulo sí o sí. Siempre. Hay algún clip, hay algún cambio de formato, algún cambio de plano, lo que sea. Siempre hay un estímulo. ¿Por qué? Porque hay que mantener a la audiencia estimulada, ¿sí? Entonces, acá subiste un video y acá subiste otro video y después otro video donde te quedaste hablando a cámara, así, caminando por la calle o sentado en un sillón, la gente no te la va a ver. La gente llegó a la segunda historia a la mitad y ya te pasó, porque ya se aburrió, porque no le estimulaste en nada. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que está bien? Si yo acá subo, por ejemplo, la primera historia, una foto, ¿sí? A la segunda, un video. A la tercera, una foto en tercera persona. A la quinta, un video en primera persona. Y acá una foto vieja, por ejemplo. ¿Qué es lo que logré con todo esto? Que el usuario pase por un montón de estímulos distintos. Que ninguna de las historias sea igual, básicamente. ¿Por qué? Porque la primera subí una foto mía de cuando estaba mucho más gordo. Después subí un video de todas las complicaciones que tuve. Después una foto de un poco mi transformación. Después un video de cuál es la reflexión y una foto vieja de cómo estaba antes, por ejemplo. Entonces, pero claro, fíjense que acá es una foto mía en selfie. Acá es un video que puede ser en selfie, por ejemplo, o una foto mía de lo que sea. Acá es un video, una foto en tercera persona, es decir, una foto sacada desde lejos. Acá es un video en primera persona, ¿sí? Entonces, cada una de las cosas que yo voy publicando en mis historias es un formato distinto, ¿sí? Eso lo que hace es mantener a la audiencia estimulada. Entonces lo que hace es obviamente que la persona quiera ver la segunda historia, que sea más fácil de consumir y que encima, si esta historia me la vieron 200, que acá me la vean 190, porque quieren seguir viendo la secuencia y porque cada vez es más estimulante. 190, 180, 150 y 120. Entonces ahí es como lograste la diferencia en todo. No solo en que sea más fácil de consumir, que sean más interesantes tus historias, porque esto en simultáneo cada vez está aumentando más el alcance de tus historias. Yo he hecho lanzamientos que he empezado en mis historias con 2000 y pico de personas que me veían las historias y hoy en día las historias me las ven 7000 y pico de personas, que es el 10% de los seguidores que tengo, que es un alcance bueno, está bien hecho. Pero cuando yo muestro mis historias en promedio en general, mis historias llegan a las 15, 20.000, 25.000 personas. Entonces, ¿cómo hago eso? Con esto. Porque el promedio lo fui cada vez aumentando más. Mis historias fueron cada vez más relevantes. Tuve un mes de lanzamiento entero donde estuve haciendo este trabajo, donde estuve guionando mis historias paso por paso y que esto lo que me trajo es que me pase el alcance de 2.000 a más de 20.000, básicamente. Que siempre tiene que estar por el 10%, mínimo. ¿Ok? Entonces, así es como básicamente aumentás y solucionás este dolor. Así que nada, de esta manera pueden sacarle mucho provecho a la marca personal. Esto es parte también de lo que hacemos en el máster de Growth con IA, que dentro del máster tenemos una inteligencia artificial que programamos y que la entrenamos para que sea capaz de estructurarnos cada una de estas historias. Hoy en día, cabe destacar que me vienen preguntando por Instagram, no estoy formando a nadie, ¿sí? Hay una lista de espera acá abajo de este video en la descripción, después leete la descripción, tenés un formulario para la lista de espera cuando en este caso vuelva a abrir en algún momento. Y si ya tenés un negocio, también acá abajo, una marca personal funcionando, acá abajo vas a tener el Instagram mío B2B, no el mío personal, sino es otro Instagram que tengo que está plenamente enfocado a negocios, ahí es donde aporto más valor a negocios que ya están funcionando, para que me mandes una palabrita y cualquier duda que tengas me puedes consultar por ahí. Si necesitas una mano, también te puedo dar una mano, nos podemos reunir y ver si te podemos dar una manita, no solo con esto, sino a explotar el orgánico para que con el orgánico pueda generar una rentabilidad y a partir de esa rentabilidad
empezar a involucrarnos en anuncios. Porque quieras que no, anuncios para todo este tipo de procedimientos o escalar el negocio como tal implica prueba y error, y esa prueba y error sale de tu bolsillo. Entonces no tiene mucho sentido, sería erróneo sugerir eso en primera instancia con un negocio como los que nos asociamos nosotros. Así que esto es todo. Ahí en la descripción tenés la lista de espera por si no tenés un negocio y te interesa aprender todo lo que es growth con IA y cómo nos apalancamos de la inteligencia artificial para escalar negocios. Y si sos un negocio, también vas a tener el Instagram mío para que me mandes una palabrita en específico y ahí charlamos a ver si te podemos dar una manito. Espero que os haya servido. Nos vemos en el próximo video que te traigo todo el sistema de mi negocio para que directamente lo puedan replicar.